Buenos días, soy Alonso con Fe y Pensamiento Crítico. Hoy día terminamos el libro de 1 Samuel, capítulo 31. Aquí cerramos un libro importante por los personajes a los que da inicio, que van a afectar muchos libros posteriores. En este caso, el rey David. Capítulo 31 nos toca leer hoy día y es un capítulo muy pequeño, muy pequeño. Lo que ha venido pasando hasta aquí: los amalecitas destruyen Siclag y a los límites de Judá. David derrota a los amalecitas, recupera el botín y lo divide. Una historia muy vana, podríamos percibirla, pero hay una situación, se están moviendo piezas importantes en la historia. Saúl, rey de Israel, primer rey. David, segundo rey, pero debido a que Saúl fue mal rey, Dios escoge a David. Saúl decide que David es enemigo, entonces trata de matarlo. Y muchas cosas pasan, y David huye y vive en el país de los enemigos, los filisteos. Saúl, rey de Israel, y David vive con los filisteos bajo el rey Aquish. O Aquish, algo así. Ya no me acuerdo. Bueno, vive ahí 16 meses, dice la escritura, hace varios capítulos. Y allí se hizo famoso, se hizo querido, tanto que cuando llegó una guerra de los filisteos contra Israel, David vivía con los filisteos y David era un ex héroe de Israel. David es israelita, David es hebreo, David es de Judá, ¿no es cierto? Y era un ex general de los ejércitos, un gran héroe querido, más aún, mucho más que el rey Saúl, que había demostrado debilidad de carácter y maldad frecuente, ¿ok? Entonces, se prepara esta guerra y David parece que va a pelear con los filisteos contra su terruño Israel. Pero se arma un debate entre los filisteos, los dirigentes, príncipes filisteos, y dicen: ese es un hebreo, David. Él no debe estar acá. Él no debe pelear con nosotros. No vaya a ser que se dé la vuelta y nos traicione en medio de la guerra. Así que no, que se vaya. Que le habían dado una ciudad. Vive aquí, Siclag. Y ahí habían estado más de un año. Entonces le dicen: David, vete. Y él se va. Y ahora viene esta guerra, ¿no es cierto? Saúl estaba con miedo, el rey de Israel. Va a buscar profecía, revelación de Dios. No me responde. Va a divinos y brujos. Y le dicen: vas a morir. De una manera bastante peculiar y muy, muy interesante y rara. Pero vas a morir en esta pelea, vas a perder. Y se queda en shock Saúl. Esa historia se queda a un costado y nos quedamos con David, que regresa a su pueblo Siclag, simplemente para encontrar que su pueblo estaba quemado. Ahí estaban sus esposas, ahí estaban sus hijos, ahí estaban sus familias, sus negocios. Ahí vivían David y sus 600 hombres. Todo estaba quemado y no había nadie. Se habían llevado, no habían muertos, felizmente, se los habían llevado todos presos, pero ¿y ahora qué hacemos? Y el pueblo quiso apedrear a David, el pueblo, sus 600 hombres, su ejército. No sé por qué, bajo qué criterio puedes culparlo a David, pero en fin. Y David pregunta, pide traer el Urim y Tumim, consulta a Dios: ¿los persigo a los que han hecho esto? ¿Estamos a tiempo? ¿Se podrá? Y Dios le dice: sí, anda y te los entregaré en tus manos. Así que van corriendo a toda máquina, a tal grado de que cruzan un río torrentoso, y de los 600 no todos pudieron cruzarlo. 200 se quedaron sin cruzarlo y 400 nomás pasaron. Y esos 400 siguieron la persecución. Se encontraron a un moribundo egipcio en el desierto que había sido esclavo de esos amalecitas que habían invadido y destruido Siclag, su pueblo. Y le preguntaron: ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Qué pasa? Y dice: soy esclavo de ellos y fuimos y quemamos tu ciudad, hicimos estas cosas, pero me enfermé y me han dejado tirado a morir. ¿Nos llevarás donde ellos? Si me perdonas la vida y si no me entregas con ellos, pues sí. Entonces los llevó y los alcanzó mientras estaban festejando todos estos amalecitas la gran victoria que habían tenido, y el gran botín y los muchos cautivos que tenían. Y los atacaron en plena festividad. Durante todo el día, desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche, hasta la mañana, hasta la tarde. 30 horas, 36 horas. Y vencieron rotundamente.
¿ok? Rotundamente. Y recuperaron a todos los esclavos o cautivos, todos los rehenes, y todos los botines, y todas las riquezas, y todos los ganados, y todo lo que habían robado. Así que regresan, se reparten cada uno su parte, regresan a los 200 que se habían quedado, se reparten justamente, luego queda el botín y David manda a varios amigos y personajes importantes, sacerdotes, etcétera, de Judá, allá donde David ya no vive, allá en su país Israel, y manda porciones del botín y dice: un regalo para ustedes de parte de los enemigos de Jehová. Una frase graciosa casi. Y él se consagra, con gracia, eso. Y él se congracia con muchos en Israel. Justo en el momento en que hay una terrible división en Israel de partidarismo, unos a favor de Saúl, otros a favor de David. Unos dicen que David va a ser rey, pero Saúl es el rey. Y en estos momentos que David está haciendo todo este repartija y vencimiento y recuperación de rehenes y todo, está ocurriendo la guerra entre los filisteos, de la que lo votaron a él, con Saúl y sus ejércitos hebreos o israelitas. Así nos quedamos. Recuperó todo, envió regalos a todo Judá, y ahora entramos al 31. Los filisteos, pues, ya entramos ahora al episodio de esa guerra con Saúl, los israelitas y los filisteos. Aquis, los príncipes filisteos, donde estaba David, pero lo votaron. Y ahora esta guerra. Y David ha vivido todo lo que ha vivido. Calculo unos días. En estos días ahora volvemos a la historia de esta guerra. Los filisteos pues pelearon contra Israel. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos. ¿Te acuerdas? Entre los hijos de Saúl estaba Jonathan, el gran amigo de David. Y mataron a Jonathan y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y fue gravemente herido por los flecheros, Saúl el padre ahora. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, mátame, para que no vengan estos incircuncisos, expresión de desprecio de estos que no conocen al Dios verdadero, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Pero su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl la espada y se echó sobre ella. Se acabó Saúl. Matarte a ti mismo para que no hagan escarnio de tu cuerpo muerto los enemigos. Y al ver su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su propia espada y murió con él. ¡Wow! ¡Wow! Es un suicidio acordado, ¿no? ¡Qué horror! Así murió Saúl en aquel día. Y juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus hombres. Una pérdida terrible. Ir a pelear sin esperanza, porque a Saúl se le dijo un día antes de esta guerra: vas a perder y vas a morir. Qué terrible, ¿no? Y los hijos de Israel, que eran del otro lado del valle y los del otro lado del Jordán, al ver que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ella. Una invasión completamente exitosa para el enemigo. Al ver que el ejército perdía, los de las ciudades de este lado, el otro lado del valle y del otro lado del Jordán, hay muchos israelitas también al otro lado del Jordán. Esto remonta a la repartición de las tierras en la época de Moisés, ¿no es cierto? Y al ver que ganó el enemigo, todos empiezan a huir y el enemigo entra y simplemente ocupa todo. No se lleva, no mata, no lucha, ya ocupa todo. Y aconteció al día siguiente que los filisteos fueron a despojar a los muertos y hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa, recién
se sacan las cuentas y estadísticas, cómo fue que pasó, vamos a sacar las cosas que nos sirven, las espadas, la ropa, las botas, los armamentos, qué sé yo, y ahí encontramos, mira, el rey murió. Ya ganamos, ya sabemos que ganamos, pero tal vez el rey había huido, estaba escondido, el rey murió, y acá está su hijo, y su otro hijo, y su otro hijo. Y le cortaron la cabeza y lo despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que lo anunciaran en el templo de sus ídolos y al pueblo. La gran victoria, anuncien que hemos ganado y celebren. Pero ahí se va a enterar David. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, los dioses ajenos de este pueblo de Filistea. Y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Se llevaron el cuerpo de Saúl. Esto es la ignominia que él quería evitar. Le cortaron la cabeza, la envían al dios tanto, colgaron su cuerpo en el muro de Betzán, sus dioses. Mas cuando los de Jabes de Galaad oyeron que los filisteos lo que habían hecho con Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y caminaron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de los hijos del muro de Betzán y fueron a Jabes y los quemaron allí. A ver, mas cuando los de Jabes de Galaad, Galaad es una de las tribus de Israel, ¿verdad? Jabes, segundo de Samuel, vinieron los hombres de Judá y ungieron a David como rey, mensajero de misericordia, ahora pues haga misericordia. Bueno, esto está citando un evento futuro que todavía no hemos leído. Los de Jabes de Galaad oyeron que los filisteos habían hecho lo que los filisteos habían hecho con Saúl, o sea, eran israelitas. Galaad, Gad, Dan y Galaad, es correcto. Galaad es una tribu de Israel. Entonces, los de Galaad que estaban en Jabes oyeron lo que los filisteos habían hecho con nuestro rey. Se agruparon unos valientes y se metieron a las plazas, a la ciudad principal de los filisteos, sin lucha, parece que de noche y a escondidas, y descolgaron los cuerpos de sus personajes importantes, para evitar la vergüenza, ¿no? Y los quemaron, regresaron a Jabes y los quemaron ahí. Una cremación. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días, tradiciones de luto. Señores, se acabó el libro de 1 Samuel. Se acabó Saúl, el primer rey de Israel. Calculo unos 50 años de reinado, 40 años de reinado, 30 años de reinado, no sé cuánto. Pero era jovencito cuando empezó. Y cuando ya era rey y estaba turbado, David fue escogido y era jovencito cuando empezó. Y ahora han pasado los años, David ya creció, ya fue general de los ejércitos, ya se casó, ya le quitaron a su esposa, ya huyó por meses y años, ya tuvo un ejército propio, ya vivió un tiempo en la tierra enemiga. ¿Cuántos años han pasado? ¿10, 20 o algo parecido? Y finalmente Saúl muere, el rey. El único personaje que hacía que David permanezca oculto y huyendo, ya murió. También ha muerto su querido amigo Jonathan, cuñado, y veremos qué pasa en los siguientes capítulos del siguiente libro. El siguiente libro es Segunda de Samuel. A ver nuestra pizarra. Estamos acá con los reyes de Israel. Acaba de morir Saúl. ¿Ok? Y hemos terminado 1 Samuel. Ahora entramos a 2 Samuel. Reinado de David como rey de Israel. Entonces, el 1 Samuel es el reinado de Saúl. El 2 Samuel es el reinado de David. Y estamos hablando de alrededor del año 1000 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Esa es nuestra línea de eventos. 31, y tomando los huesos sepultaron a Saúl y a sus hijos en Jabes. Y ese fue 1 Samuel, capítulo 31, se acabó todo. Cerramos aquí este capítulo, el siguiente será en 2 Samuel. Y veremos ahora la historia de David como rey, supongo. Empezará diciendo la unción, el llamamiento, etc. Ahora, ¿quién lo unge? Ya lo ungió Samuel antes de morir cuando era niño, ¿no? Pero hemos esperado todo este tiempo y todos estos eventos terribles hasta que Saúl, el ungido, muera. Murió ya.
No es una historia muy agradable, ¿no? No ha sido fácil para ninguno. Han tenido todo para que sea genial. Este Saúl, escogido de una familia desconocida, de un pueblo desconocido, guapo, alto, sin ninguna razón para tener honra, y de pronto Dios lo asigna. Samuel lo unge y es rey. Y tiene oportunidades de afianzar su reino obedeciendo a Dios. Pero tuvo miedo, que mejor así porque el pueblo no quiere. Trató de hacer un holocausto por sí mismo cuando era Samuel el profeta el que debía hacerlo, pero llegaba tarde, entonces me apuré, no cumplí con el comando allá, me enojé porque me reemplazan, me vuelvo loco y hago matanzas a los profetas de Jehová y ya me destruí. El pobre David, que bien fue seleccionado porque su buen corazón, pero si Saúl hubiera sido buen rey, tal vez David no hubiera sido seleccionado. O después, la vida hubiera sido más sencilla, un buen rey, un buen pueblo, siempre ganando las guerras, nunca siendo oprimidos. Todo hubiera sido mejor. Pero es en los momentos de miedo o de exceso de gloria o de que me la creo o de que ya no tengo fe o me olvido, es ahí donde le embarro y cambio todas las posibilidades de mi destino, porque todo lo que viene son consecuencias de lo que hago. Todos mis mañanas son consecuencias de mis hoy, de cada uno de mis hoy. No puede ocurrir un mañana que no sea consecuencia de hoy. Sea fuera de mi control o dentro de mi control. Todo va a ser una consecuencia de hoy. Pero no lo vemos. Y solo veo, quiero esto, quiero. O temo, o no quiero. ¿Qué quiere Jehová? Y esa era la diferencia del corazón de David. Ha ocurrido esto terrible. Dios, ¿qué puedo hacer? Ha ocurrido, se robaron a mi esposa. Dios, ¿qué puedo hacer? El rey me quiere matar. ¿Puedo matarlo ahorita sin que se dé cuenta? Dios, ¿qué puedo hacer? Esa es la diferencia del corazón de David. Y no es libre de pecado David. Vamos a llegar a historias donde David mismo cae también. Pero ¿dónde está tu corazón? Es lo que hace la diferencia alrededor de tu vida. Te toca pasarla mal. David no le ha pasado nada bien. Si hay algo que caracteriza la historia de David hasta este punto es que le ha pasado muy mal por años. Y ha estado ahí fuerte. Y Dios, ¿qué quieres que haga? Tiene una relación cercana con Dios, él. Y las consecuencias de su vida son directamente proporcionales a la fuerza de esa relación. A pesar de las tentaciones, a pesar de las oportunidades de hacer las cosas mal o peor, ok, no está fácil, pero pronto van a haber buenas consecuencias. Y aún en la dificultad, sus consecuencias han sido bien, al final han sido bien. La vida realmente toma la forma que nuestro corazón le da. Realmente lo hace. Y cierro aquí este capítulo, cerrando este libro, y nos vemos en el próximo episodio del próximo libro.